Bueno, vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Y como ya se dio cuenta, pues ya se nos vino la Navidad encima. Ya parece que ya en 31 días vamos a estar en el 2025. Así de que con esto en mente decidí hablarles acerca de la Navidad. ¿Ok? La Navidad. El título, la Navidad. Pero vamos a ir cambiando porque voy a estar hablando precisamente de la Navidad todo este mes. ¿Por qué razón? Porque yo creo con todo mi corazón que hay una gran confusión en cuanto a esto de la Navidad. Primero, déjeme comenzar diciendo que Navidad no es la comercialización que tenemos el día de hoy. Todo el mundo anda corriendo de un lado para otro, comprando un montón de cosas, gastando dinero que no tienen. Porque es la verdad, muchas veces todos están pagando con tarjeta de crédito. Pero viene el día 1 de enero y tienen que pagar todo ese dinero. ¿Por qué? Porque hemos entrado en esa comercialización de lo que se ha hecho la Navidad. Eso no es Navidad. Tampoco Navidad es estar pensando en las borracheras que me voy a pegarlas en esta Navidad, todos los fines de semana. No, eso no es Navidad. ¿Ok? La comida que vamos a estar comiendo durante todas las festividades. Tampoco se trata eso de Navidad. ¿Okay? Entonces, no entremos en discusiones, diría yo hasta cierto punto, necias en cuanto a la Navidad. El problema que yo sí encuentro es que lamentablemente la misma iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, entra en divisiones. No, que no se celebra la Navidad porque Jesucristo no nació el 25 de diciembre. De acuerdo a la Biblia, tampoco nos dice o nos exige que celebremos la Navidad. Tiene arbolito de Navidad puesto. Sí lo tengo. Por eso voy a hablar acerca de todas estas cosas, para que entendamos, porque recuerde, estoy hablando de la iglesia del Señor. Hermanos en Cristo, que no jamás ponen un árbol de Navidad en sus casas el mes de diciembre, o tampoco adornan su casa por fuera con luces y un montón de tonteras que hemos creído tristemente. Sí, es cierto, déjeme decirle, Jesús no nació el 25 de diciembre, eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué importa si nació? Algunos dicen que fue en octubre, otros dicen que fue más o menos como en marzo o abril. A mí no me interesa cuándo haya sido. Lo que me interesa que Él nació y vino a vivir una vida santa, recta delante de Dios, para después entregar su vida en la cruz del Calvario, a través de la cual usted y yo podemos tener salvación, vida eterna. Eso es lo importante. No, pero es que la Navidad se trata de los regalos. Tampoco se trata de los regalos. Pero yo encuentro cierta hipocresía en juzgar todas estas cosas cuando en la Navidad le van a hacer regalos al pastor o a los líderes o a los hermanos de la iglesia, y bien que los aceptan, pero están en contra de eso. No podemos vivir una doble vida. O es o no es. Entonces, feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. Vea conmigo el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Del 1 al 4 nos dice la introducción al libro de Lucas. Recuerde, Dios dejó de hablar por 400 años. Dios, enojado con el pueblo de Israel, no les habló por 400 años. Ahora entra entonces esta nueva era, esta nueva época. De hecho, aquellos que dicen, yo no creo en Jesucristo, pero cada vez que usted escribe un cheque y escribe la fecha del día de hoy, usted está aceptando, porque ahí se divide antes de Cristo, después de Cristo. Dice entonces el libro de Lucas, capítulo 1,
por cuanto muchos han tratado de poner en orden, me encanta esto, muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son ciertas. ¿Escuchó? ¿Cuáles son las cosas que son? Cristo nació. A mí no me interesa si nació en octubre o en marzo o en abril. La cosa es que nació. Y cierto o no, a veces nosotros tenemos nuestro cumpleaños y cae entre semana, pero todo el mundo trabaja. Entonces no podemos celebrar el día exacto de nuestro nacimiento o de nuestro cumpleaños. ¿Y qué hacemos? Lo celebramos el fin de semana. Entonces, ¿qué importa si Jesús no nació el 25? Pero vamos a celebrar que el hecho de que Él nació. ¿Ok? Aquí Lucas quiere poner en orden. Quiere poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Esto es una realidad, esto es una verdad. Versículo 2 nos dice, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio, mire qué excelente, o sea, aquellos que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. O sea, este relato, usted puede confiar en este relato, ¿sí? Nos dice entonces el versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Me llama la atención. Dice también, a mí me ha parecido conveniente. Y dice, después de haberlo investigado todo. Muchas veces nosotros cometemos el error de hablar porque alguien nos dijo algo, escuchamos una historia, leímos alguna historia y como periquitos repetimos la misma historia. Sin antes saber qué, investigado todo. Porque ¿será cierto eso? El día de hoy, ¿verdad? La palabra muy famosa, Google. Como que Google tuviera toda la verdad. No es cierto, ahí ponen un montón de historias que sean ciertas, yo no lo sé, pero tendría que averiguarlo. Ahora, nosotros tenemos un libro al cual nosotros podemos decir, aquí se encuentra la verdad. Entonces, si no está en el libro, no lo creo, pero si está en el libro, tengo que creerlo. ¿De qué libro estoy hablando? De la Biblia. Nosotros tenemos que, porque no puede ser posible que alguien se llame cristiano, pero no crea en la Biblia. No existe tal cosa. ¿Ok? Entonces, estos son testigos oculares que nos escriben acerca de estas cosas. Versículo 4 nos dice el propósito por el cual la escribe. Para que sepas la verdad, ¿qué? Precisa. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Qué se nos ha enseñado? Yo no sé qué se le fue enseñado a usted. Yo sé lo que a mí se me enseñó. ¿Y sabe qué? Se me enseñó mal. Porque fue conforme a yo fui creciendo, conforme a fui madurando espiritualmente, que me fui dando cuenta de que ciertas cosas que se me enseñaron no eran precisamente la verdad. Entonces, con esto en mente, pongamos las cosas en orden. ¿Ok? Pongamos las cosas en orden. Primero, el problema de esta situación, creo yo, es un problema de inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Porque somos hermanos en Cristo. Los dos creemos. Hay creencias que no se pueden cambiar porque son bíblicas. Pero hay otras cosas que usted escoge si quiere creerla o no quiere creerla. Pero no puede imponérsela sobre nadie. Entonces, es un problema para mí de inmadurez espiritual. ¿Qué estoy hablando de inmadurez espiritual? Mire, cuando un niño nace inmaduro.
Este niño tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y conforme vaya creciendo, él tiene que ir madurando. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos conocen jovencitos inmaduros? ¿Cuántos conocen gente sazona inmadura? ¿Cuántos conocen viejitos inmaduros? O sea que no es el hecho de que como ya creció, ya maduró. No. Usted tiene que poner en práctica ciertas cosas para poder madurar. Espiritualmente hablando, ¿de dónde sacamos nosotros nuestro crecimiento y nuestra madurez? De la Biblia, de la palabra de Dios. Si usted no está leyendo la Biblia, usted va a seguir siendo inmaduro. O como dice la palabra de Dios, va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Vaya conmigo a Romanos 14, 1 al 10. Nos dice: acepten al que es débil en la fe, o sea, el inmaduro. Un inmaduro es un débil. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahí está. Ah, que tú tienes el arbolito, te vas a ir al infierno. No. Pero es que antes dice la historia que la gente ponía sus árboles y los adoraba. ¿Usted me ha visto adorar al árbol? ¿Se da cuenta? Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar. En otras palabras, así como alguien me va a juzgar por esto, es inmadurez. Y sería inmadurez de mi parte si yo lo condeno por pensar o por ser débil o inmaduro en la fe. Versículo 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo. No coman cerdo. Está bien, tú crees que no porque eres débil. De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿sí o no? Pero otro que quiera comer, déjalo que coma. ¿Cuál es tu problema? Uno tiene fe en que puede comer de todo. Pero el que es débil, ¿qué dice? Solo come legumbres. Ahí están los veganos, ¿verdad? Diciendo, esa leche que estás tomando es venenosa. Tú quieres comer zacate, come zacate. Pero deja al otro que coma lo que quiera. ¿Cierto o no? Dice, solo come legumbre. ¿Cuál es el que come legumbre? El débil. No lo digo yo, lo dice la palabra. Versículo 3. El que come no desprecie al que no come. Pero ese es el problema, ¿verdad? El problema, mire, yo conozco gente, incluso en la familia o amigos, pero yo sé que no los puedo invitar a casa para el día de Navidad o el día de... porque no se va a sentir bien primeramente. Y me va a echar a perder mi pavito, mi jamoncito, porque va a entrar en esa discusión. ¿Cuántos entienden lo que digo? El que come no desprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios ¿lo qué? Dios lo ha aceptado. Dios acepta a este pobre débil que solo come zacate, legumbres, pero también me ha aceptado a mí. ¿O no recuerda cómo le decían a Jesús los fariseos? Este es glotón y comedor y bebedor de vino. Pero por eso dije, vamos a poner las cosas en orden. No podemos seguir de esta manera, damos un mal testimonio al mundo. Uno juzgando al otro y el otro, tú eres debilucho. Tampoco. Tenemos que encontrar ese término medio. ¿No quiere celebrar Navidad? No la celebre. ¿No quiere poner algo? No lo ponga. Pero no me juzgue a mí por hacerlo. ¿Estamos? Dice entonces el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Hermano, pero ya nos dijo criado. Sí, somos siervos, servidores, somos criados de Cristo. ¿Y quién eres tú para juzgarme a mí? ¿O quién soy yo para condenarte a ti? Él es el amo de ambos, ¿sí o no? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.
Poderoso es Dios para sostenernos comiendo puerquito y también es poderoso para mantenernos de pie comiendo legumbres. 5. Uno juzga que un día es superior al otro. Ahí está. Uno juzga que un día es superior al otro. Cristo no nació el 25. Está bien, no nació el 25, pero nació. ¿Sí o no? Otro juzga iguales todos los días. Es que ustedes se van a ir al infierno porque la celebración debe ser el día sábado. No, nosotros celebramos el día domingo. ¿Cuál es el problema? Todos los días son del Señor. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Eso me encanta. Cada cual esté, ¿qué? Plenamente convencido. Si tú no estás convencido, bueno, ese es tu problema. ¿Sí o no? No, yo no creo que yo debo comer ese jamón, porque ese jamón está sabroso. Pero yo no te voy a imponer a que tú lo comas, pero tampoco impongas tú en mí el que no lo coma. Versículo 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿Sí o no? Ambos damos gracias a Dios. Tú por tu zacatillo y yo por mi jamoncito. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como ¿qué? Como de los vivos. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? ¿Se da cuenta? Uno juzga ya, no debe, y el otro ya, debilucho. Ambos estamos mal. ¿Por qué desprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compadeceremos ante el tribunal de Dios? Ahí vamos a estar veganos y comelones ante el tribunal de Dios. Y es Él quien nos va a juzgar, no nosotros mismos. Queremos poner las cosas en orden. Número 2. El problema yo creo que es un problema de no solamente de inmadurez, sino también un legalismo. Un legalismo. ¿Sabía usted que ese es el mayor peligro de la iglesia el día de hoy? Entrar en legalismos. Gálatas, capítulo 4, versículos del 8 al 11 nos dice lo siguiente. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos o sirvientes de los que por naturaleza, ¿qué dice? No son dioses. ¿Acaso no de ahí venimos todos? Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, me encanta cómo lo pone, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Está bien claro. Digamos no al legalismo. No, es que hay que celebrar este día. ¿Quién dijo? No, es que no se puede comer tal cosa. ¿Quién dijo? Versículo 10. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. ¿O no es cierto? Estamos diciendo, allá afuera está frío. Sí, pero aquí no está frío. ¿Sí o no? Y si está frío, ponte una chamarra. Y si está caliente, pues quítate la chamarra. No te quites toda la ropa, quítate la chamarra solamente. ¿Sí o no? Dice, temo que quizá he trabajado en vano
por ustedes. Wow. Pablo teme que quizás haya trabajado en vano por nosotros. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, nos dice lo siguiente. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. ¿Con respecto a qué? A comida o a bebida o en cuanto a día de fiesta. Más claro no puede estar, ¿sí o no? No puede ser juez. Ni tú de mí, ni yo de ti. O luna nueva. ¿O qué? O día de reposo. ¿Se da cuenta los líos que tenemos, los problemas? Pura insensatez, pura inmadurez. ¿Pura qué? Legalismo. Y por último, para comenzar a predicar, creo yo que es falta de conocimiento. Por eso peleamos entre los cristianos, por falta de conocimiento. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6, nos dice lo siguiente. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. ¿Quién es el que está hablando? Oseas recibió el mensaje. ¿Para quién? Para Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo escogido de Dios. Ahora lo podemos aplicar nosotros a el pueblo de Dios, porque nosotros somos el pueblo de Dios, los cristianos. Dice, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Oh, esto es serio. Es como cuando te llega una carta, ¿verdad? Que tienes que presentarte a la corte porque alguien te ha acusado de algo. Aquí es el Señor el que, ¿qué dice? Ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Wow. Y parece que no solamente fue en el tiempo de Oseas, también el tiempo de hoy. ¿No hay qué? No hay fidelidad. Se traicionan entre hermanos, se traicionan entre hijos y padres, se traicionan entre amigos. Ni conocimiento de Dios en tu tierra. El día de hoy la gente no conoce a Dios, esa es la verdad. Y es porque no quieren conocer a Dios. Algunos porque de plano están en rebeldía. Pero otros porque tal vez no han visto la presentación verdadera del Evangelio. Porque tal vez han visto un mal ejemplo de dos cristianos peleándose. Si fuera posible, se agarran a puros arbolitos de Navidad. Versículo 2. Haces votos y los rompes. Wow. ¿Se acuerda cuando nos disfrazamos de pingüinos y estábamos ahí en la iglesia esperando a la mujer? ¿Y qué le dijimos? Yo prometo serte fiel delante de Dios. Y 3 meses después tenía otra por allá en el trabajo. Hace votos y los rompe muy fácilmente. Matas. Y usted podrá decir, y yo puedo decir, yo no he matado a nadie. Sí, pero lo he matado con mis palabras. Tal vez no físicamente. Matas, robas. Esperemos que ya no sigamos robando. Pero sabemos, hay muchos en la iglesia, siempre, ¿verdad que no faltan? En la iglesia hay alguien que siempre anda pidiendo dinero, robándole a todo el mundo, pues no quiere trabajar. ¿Qué dice? Y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, ¿sí o no? Si no, encienda la televisión. Mire Univisión o mire cualquier otro programa que supuestamente tiene que estar dándote noticias. Es pura violencia. En todas partes, un asesinato tras otro. Versículo 3. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales, miren, no solamente nosotros, sino que hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar, ¿qué dice? Desaparecen.
desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Es que somos buenos, ¿verdad? No señales a otro para echarle la culpa. No, yo no fui, fue otro, o fue fulano. Yo lo vi que salió corriendo. No. Acepta tu culpa. No señales a otro para echarle la culpa. Eso es más viejo que mandado a hacer, ¿sí o no? El Señor vino con Adán y le dijo: Adán, ¿y por qué te escondes? ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. Ahí está. O sea, yo no fui, fue otro. Y Dios viene y confronta a Eva. ¿Y qué le dice? La serpiente me engañó. Otra que también igual, es la misma historia. Para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, ¿es qué? Es con ustedes. Eso es personal, mi queja es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré, ¿a qué? A su madre Israel. El Señor está en serio, está enojadísimo. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, ¿se da cuenta? La falta de conocimiento de Dios. Sabemos muchas cosas. Hay gente que tiene una mente brillante, pero la usa para otras cosas. No para el beneficio y la expansión del Evangelio. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Mira qué tremendo. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¡Auch! Ya que olvidaron las leyes de su Dios. Esta nación fue fundada bajo principios bíblicos, pero fue fundada. Ya no siguen practicando lo mismo. ¿O cuántos de ustedes no conocen a gente que comenzó en las cosas de Dios, pero ya se apartaron? Ya no más. Pero queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Y queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. No, tenemos que permanecer fieles al Señor. Entremos entonces a lo que venimos. ¿Por qué celebro yo la Navidad? Vaya conmigo a Lucas 1, versículos 5 al 25. Y aquí entra el nacimiento de Juan el Bautista. Le dije, Dios no había hablado. Y aparece entonces en la historia del ser humano Juan el Bautista. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué? ¿A quién vino a manifestarse o a revelarse? A un sacerdote. Y no se equivoque, porque nos confundimos, ¿verdad? De vez en cuando pensamos, cuando hablamos de sacerdote, ¿qué se nos viene a la mente? La Iglesia Católica. No, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Ok? Cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. ¿Se acuerda de Aarón? El sacerdote que Dios instituyó para que ayudara a Moisés. Esta era hija de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Escuchó? Ambos eran justos delante de Dios. Y se conducían, esa palabra también nos saca de onda, ¿sí o no? Intachablemente. ¿Qué quiere decir eso? Que no les podían señalar algo que estaban haciendo mal. ¿Y a nosotros? ¿Somos intachables? Yo creo que cambiamos de intachables a intocables, porque no nos pueden decir algo, porque...
intachablemente, ¿en qué? En todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esta era gente que de veras amaba a Dios y deseaban hacer la voluntad de Dios. Versículo 7. No tenían hijos. Y recuerde, en aquel entonces, no tener hijos, que una mujer no pudiera reproducir un bebé, eso era una cosa horrible. Sí. Y duro para ella como mujer y para el esposo también. Porque no era la cuestión como Hollywood, ¿verdad? Yo dejo y me agarro otro. No. No tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran de edad avanzada. O sea, aquí ya nos amolamos porque ¿para dónde? Ya no hay más. Ya el tiempo de poder procrear un hijo ya pasó. Pero, el 8, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, o sea, el sacerdote era el que intervenía por el pueblo delante de Dios. Él era el que traía esas oraciones a Dios. Pero aconteció entonces que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, hay un orden, ¿se da cuenta? Dios no es Dios de desorden. Vamos a ver qué pasó entonces. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Sabemos que ese incienso son las oraciones de los santos, dice el Nuevo Testamento. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora de la ofrenda de incienso. ¿Se da cuenta que no dice que estaban bebiendo, parrandeando? No. Pero se confunden mucho por la Navidad. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó. Y el Señor, ¿qué dice? Perdón, y el temor se apoderó de él. ¿Se imagina usted aquí de repente estamos nosotros y aparece un ángel? Bueno, está cerrada la puerta. ¿Cómo entró? ¿Y quién es? ¡Wow! Claro que el temor se apoderó de él. Se turbó, dice, o sea, quedó en confusión. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. ¡Qué excelente! Porque tu petición ha sido oída. ¿Cuántas veces no el sacerdote ministraba a Dios y traía delante del Señor: dame un hijo, abre el vientre de Elizabeth para que podamos ser padres? Pero no había contestado Dios. Y ahora ya estaban viejitos. Dice: porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Y lo llamarás qué? Y lo llamarás Juan. No solamente le viene a dar la gran noticia que su oración ha sido oída, que Elizabeth va a resultar embarazada, pero también le dice cómo le tiene que llamar. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios entrando después de 400 años de silencio para ministrar al pueblo. Porque el Señor será grande porque Él será grande delante del Señor. No beberá vino, ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Aún desde el vientre de su madre. ¡Qué excelente! ¿Cuántos no desearían tener un hijo así? Que no tome vino, que no tome licor, y que sea lleno, en lugar de ser lleno de alcohol y de vino, lleno del Espíritu Santo.
desde el vientre de su madre. ¡Wow! O sea, no estamos hablando de cualquier niño, ¿eh? Juan el Bautista. 14 dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Sí o no? Nosotros cuando tuvimos nuestro hijo, nuestro primer hijo, porque después algunos tienen más, nosotros solo uno, pero cuando cada vez que nace un hijo, no te da gozo, no te da alegría. Pero cuando empiezan a crecer y se empiezan a apartar y empiezan a hacer cosas que no nos gustan, ya el gozo como que... Muchos se regocijarán por su nacimiento. ¿Por qué? Porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. ¿Se da cuenta? Es que Dios ya había dado juicio, porque dice, ustedes se han olvidado de mí. Ustedes en realidad no me conocen. Pero ahora entra Juan el Bautista. ¿Y cuál era la tarea de Juan? Hacer volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Que vinieran a conocer verdaderamente a Dios. De eso se trata la Navidad. De conocer verdaderamente a Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, es enemistad de los padres y los hijos. ¿Y los qué? Y los desobedientes a la actitud de los justos. Ahora a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Esa actitud está errada. ¿A fin de qué? A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Wow. Entonces Zacarías dijo al ángel, imagínese usted, si usted hubiera sido Zacarías, ¿cómo hubiera reaccionado? Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Y no te lo están diciendo, Zacarías. Por Dios, un ángel te está hablando. Y todavía pregunta que ¿cómo? ¿Cómo podré saber esto? ¿Qué dice? Porque yo soy anciano. O sea, yo soy ya viejito. ¿Y qué dice? Y mi mujer. Pues yo creo que para no ofenderle, llamándole viejita, ¿va? Dijo, ¿es de qué? Es de edad avanzada. O sea, humanamente hablando, no podemos ya tener hijos. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de... Me encanta, que dice que estoy. No voy a entrar a la presencia, no, yo estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo, vaya, para que aprenda. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras. Mire, hay consecuencias de no creer a la palabra de Dios. ¿Escuchó? Le podemos decir que inmadurez, nunca creces, porque no le crees a la palabra de Dios, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Dios viene pronto. Ya tengo años. No importa los años que tengas esperando. Dios regresa. Jesús regresa. Eso es una verdad que no podemos negarla. 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. 22. Pero cuando salió, no podía hablarles. ¿Se imagina? El sacerdote sale, me imagino que salió hasta pálido, ¿no? Porque miró a un ángel y luego le dijo que por no haberle creído se queda mudo. No podía hablarles.
y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. ¡Qué Zacarías! 23. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Imagínense ahora Elizabeth esperando a Zacarías que llegara del servicio al Señor, y este regresa y mudo. Pues ni a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Pregunta, ¿se cumple o no se cumple lo que Dios dice? Se cumple. Claro que se cumple. ¿Y qué dice? Y se recluyó por 5 meses. ¿Por qué se recluyó? O sea, se aisló. Es lógico, nunca había estado embarazada y ahora sale embarazada, ya viejita. Hay que guardar ese bebé con todo el cuidado del mundo. Diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi, ¿qué? Afrenta entre los hombres. Mire, se da cuenta, siempre hay que estar agradecidos con Dios. Ella lo primero que hace es darle la gloria a Dios. 26. Lucas 1:26. Al sexto día, al sexto mes, yo ya estoy, ¿qué me pasa? Es que ya me estoy poniendo como Zacarías, medio viejito ya. Ahora viene el anuncio del nacimiento de Jesús. Quiero que vea cómo Dios va orquestando todo. Es que Él está en control de todo. A veces nosotros pensamos que no. Dios está en control de todo. Dios es soberano. Viene entonces. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿qué? Nazaret. ¿Sabía usted que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús? Ahí no lo dice. Al sexto mes, o sea, del embarazo, porque hemos venido hablando del embarazo de Elizabeth. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y Nazaret no era una ciudad como quien dice Beverly Hills. No. Era una ciudad media feíta, con gente no muy buena. Por eso, de acuerdo a los fariseos, se preguntan uno, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Nos habla de la fama que tenía esa ciudad. Dice, una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? ¡Qué excelente! De los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era ¿qué? Era María. María estaba comprometida. No se habían casado, solamente estaban comprometidos para casarse. Veamos qué pasó entonces. Dice, y entrando el ángel, otro ángel. Es que Dios usa a sus ángeles. ¿Escuchó lo que dije? Le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y otra, ¿qué dice? Ella se turbó mucho por estas palabras. O sea, un ángel, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? ¡Wow! ¿No te equivocarías? Así como yo estoy esperando un paquete que ordené y no ha venido, a ver si al vecino le llegó y yo no sé. ¿Qué pasó? Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, igual que Zacarías, ¿sí o no? No temas.
No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros en temores si hemos recibido la gracia de Dios? Dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero mire, aquí está la cuestión. Elizabeth pues estaba viejita, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero Dios interviene y tiene a su hijo. Pero aquí María, Elizabeth tenía a su esposo, Zacarías. María no. Y ahora, ¿cómo va a salir embarazada? ¿Qué dice? Pero también le dice cuál es el nombre que le debe poner al hijo, ¿se da cuenta? Dice el 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Esto se trata de la Navidad. Es de que Dios vino a la tierra, se hizo hombre. Ah, no, pero no nació el 26. ¿Qué me importa? Nació. Eso es lo que importa. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin. De eso se trata la Navidad. ¿Cómo no celebrar la Navidad, por Dios? Entonces María dijo al ángel, pero es muy distinto, mire, a lo que dijo Zacarías, a lo que responde María. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. No es que no está creyendo, está queriendo ver cómo va a ser esto si yo soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Esta es la obra de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Tu parienta, o sea que eran familia Elizabeth y María. Por eso decimos que eran ¿qué? Eran primos. Juan el Bautista y Jesucristo. 6 meses mayor Juan que Jesús. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes, ¿se da cuenta? Para ella. La que llamaban estéril. Me encanta. La que llamaban estéril. ¿Cómo te llamaban a ti? Porque una cosa es como la gente nos llamaba y otra cosa muy distinta es como Dios nos llama hoy. 37. Dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Escuchó eso? Ninguna cosa. Yo no sé si usted entiende la onda, pero ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué es lo que te turba? ¿Qué es lo que te da temor? Yo le puedo decir muchas cosas. Pero a mí me gustaría, antes de morir, ver a mi hijo caminando con Dios. Y se lo pido todos los días. No sé si lo llegaré a ver, pero lo creo. ¿Escuchó lo que le dije? Pero le creo a Dios. Entonces María dijo, me encanta, pero tenemos que llegar a esto, ¿se da cuenta? ¿Qué dice? Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Sierva está diciendo que aquí tienes a la esclava del Señor. Por eso puede decir, ¿qué dice? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow. Pero hay que rendirnos a Él. ¿Cómo no celebrar la Navidad si yo sé exactamente de dónde vengo y dónde estoy el día de hoy?
por la gracia y misericordia, porque un día Dios se dignó de enviar a Jesucristo. Estábamos completamente perdidos, muertos espiritualmente, pero Cristo entró. Sí, pero no fue el 25, no me importa que fue el 25, el 23, el 31, el 6 de enero, no me importa. Lo que me importa es que entró, que se hizo hombre. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero Zacarías, mudo por no creer. Que Dios nos ayude. Primero, a no juzgar a nadie. Que si tiene árbol, que lo tenga. Y el que no quiere poner árbol, que no lo ponga. Que no me juzgue y yo no lo condeno tampoco. ¿Está conmigo? Si quiere adornar su casa allá afuera, que la adorne. Y si no quiere, pues que no la adorne. Pero que no me critique, pues yo hacerlo. Ni yo lo voy a juzgar porque no lo haga. Lleguemos a esta madurez espiritual, a no ser legalistas y a poder entender que se trata de conocer personalmente a Dios. Esto es la Navidad. En lugar de estar peleando tanto con tanta tontera, que sí, que no comas, que no hagas esto, que no celebres este día, que no. Aprovechemos, escuche, aprovechemos el hecho de que, ¿sabía usted de que en este mes de Navidad es cuando la gente está más susceptible, más abierta a poder escuchar el mensaje de salvación? Aprovechemos eso. Aprovechemos eso. No nos vamos a meter a celebrar, no vamos a ir a gastar cargar toda la tarjeta de crédito, no. Pero aprovechemos este tiempo de Navidad para poder presentar a Cristo como el único Salvador del mundo. Le dije, voy a seguir hablando porque hay tanto que hablar de esta situación de la Navidad. Pero váyase el día de hoy sabiendo esto. Dios es soberano y es bíblico. Si no se nos dice que celebremos la Navidad, no nos dice la Biblia eso. Pero la Biblia sí nos dice que celebremos, dos ordenanzas tenemos del Señor. Que celebremos Santa Cena y que celebremos, ¿qué? La resurrección de Cristo. Y usted dice, ya, pues yo voy a celebrar la resurrección. Perfecto. Pero ¿y si Él nunca nació? ¿Cuál resurrección? ¿Se da cuenta que no podemos separar las dos cosas? No, yo voy a celebrar su nacimiento, aunque no me lo están exigiendo, pero voy a celebrar también su resurrección. Pero no buscando huevos de conejo. ¿Estamos? Que Dios me los bendiga y que podamos nosotros disfrutar de este grandísimo hecho de que Jesús nació. Un día, ¿cuándo? No sé, no podemos saberlo, pero sí sabemos que nació. Y que ese día fue el día en que toda la tierra, escuche bien lo que le estoy diciendo, en que toda la tierra debería de haberse regocijado, pero no lo hicieron muchos porque no conocían a Dios.